Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a True Crime, la huella del crimen, y hoy vengo a hablaros de un caso espeluznante porque evoca uno de los peores temores, el de poder estar conviviendo con un auténtico depredador al lado sin saberlo. Me refiero a los crímenes del conocido monje Shaolin. Juan Carlos Aguilar acabó con la vida de dos mujeres entre mayo y junio de 2013. Este hombre cometió esos horribles asesinatos con torturas incluidas impunemente dentro de su gimnasio sin que nadie se percatara del horror que se escondía detrás de esas paredes. Esta historia empieza el 2 de junio de 2013 cuando entra una llamada en emergencias. Una mujer dice que ve a una chica pidiendo ayuda para salir. Ella grita. Entonces ve a un hombre calvo que la coge por detrás y empieza a propinarle golpes para meterla para adentro y retirarla de la puerta. Estaba intentando que nadie la viera. En 3 minutos llegó la Ertzaintza. En la ubicación que dio la mujer había un gimnasio. Los agentes fuerzan las verjas de hierro para poder entrar al mismo. Todo estaba a oscuras y entraron expectantes, pues sabían que allí había armas blancas como sables o espadas. Encuentran una vez acceden al edificio a Juan Carlos Aguilar con las manos ensangrentadas. Este intenta hacer frente a los policías, pero consiguen reducirlo. Encuentran entonces a una mujer debajo de un tatami. Era Morina Dautuya, estaba maniatada y con unas bridas en el cuello. El hombre ya detenido resulta ser, como os he dicho, Juan Carlos Aguilar, que se presentaba como el único Shaolin occidental, 3 veces campeón del mundo de Kung Fu y 8 campeón de España. Dirigía el gimnasio Zen 4. Con Juan Carlos ya engrilletado empieza la inspección ocular. Encuentran unas bolsas y dentro hallan restos humanos. La policía no da crédito y no sabía si todos los restos eran de la misma víctima o si había varias. Los agentes hallan además restos de sangre en el baño y toman muestras de las mismas. Pero entonces empieza lo peor. Llega un olor extraño desde las duchas privadas en una zona en la que solo tenía acceso el personal. Allí se topan con una trampilla y en la misma una bolsa de basura anudada. Dentro el peor descubrimiento posible. Había un trozo de una cadera humana. En esos plásticos encuentran una huella. Al día siguiente van al domicilio de Juan Carlos para registrarlo. Este hombre no quiso comparecer, pero sí estuvo en el mismo presente su abogada. Cuando la policía llega allí encuentra una casa desordenada. En ella hay juguetes sexuales, preservativos y mucho material informático, discos duros, tarjetas, cámaras de vídeos, de fotos. Pero no es esto lo único que hallan, pues en el balcón encuentran 2 bolsas atadas. En una había una mano y una prótesis mamaria. Lo que no se sabe es si estos eran los trofeos de un cazador o si los tenía simplemente porque quería deshacerse de los mismos para no dejar pruebas de sus crímenes. Al día siguiente de la detención, los agentes no saben quién es la persona que está ingresada y tampoco a quién pertenecen los restos que han encontrado en el gimnasio y en casa de Juan Carlos Aguilar. Los investigadores tratan entonces de trazar los movimientos que hizo el detenido el 2 de junio a través de las cámaras. Los investigadores ven que suele moverse siempre por una zona a 150 metros de su gimnasio y de su vivienda. Creen entonces que en ese escaso espacio ha debido captar a las víctimas. Suponen que ha pasado desapercibido y consideran que era un habitual de esa zona. Creen que desde allí se encarga de trasladarlas al gimnasio. A los agentes les resulta fácil seguirle porque se movía a horas a las que no había mucha gente en la calle y además llevaba un vehículo muy característico, un pick-up. Poco a poco los agentes van consiguiendo información y consiguen identificar a la chica que está ingresada. Es Morina Dautuya, de 29 años y nigeriana. Es una mujer que salió de su país tratando de salir de la pobreza. Estaba en situación ilegal en España y ejercía la prostitución. Morina Dautuya fallece en el hospital de Basurto tras permanecer varios días en coma. No consigue sobrevivir al horrible sufrimiento que le ha hecho padecer Juan Carlos Aguilar. Mientras, los agentes siguen investigando las cámaras de la zona en la que se mueve el presunto asesino. Descubren que la madrugada del 2 de junio sale con 2 bolsas de basura. Se monta en su coche y pone rumbo a la ría de Bilbao. Otra cámara lo ve aparcando. Se baja, se dirige hasta la ría y vuelve sin las bolsas. La teoría de los agentes es que se estaba desprendiendo de las bolsas poco a poco. 3 días después de su detención buscan en la zona con buzos pero no encuentran ningún resto humano, lamentablemente.
Lo más escalofriante de todo es que Juan Carlos siguió con su vida normal como si no fuera un asesino. Seguía impartiendo clases cuando todavía en el lugar de los hechos había restos humanos de sus víctimas. Los agentes se centran entonces en el implante mamario para tratar de identificar a la víctima, pues en ese momento todavía no sabían su identidad. A su vez, con la mano que hallaron en la casa, le toman las huellas dactilares, tratando de avanzar en ese sentido. Los implantes mamarios les sirven porque llevan un número de serie que termina llevándoles hasta Jenny Sofía Rebollo. Era una chica colombiana, tenía 40 años y se cree que fue la primera víctima de Juan Carlos Aguilar. Esta mujer era peluquera y los que la conocían la definen como una chica totalmente normal, muy buena amiga. Los policías querían saber en qué momento contactó con ella, ya que no había interpuesta denuncia de desaparición. La última vez que los que la conocen la ven con vida es en una cámara de una peluquería el 24 de mayo en la que estaba trabajando. El chico que trabajaba con ella comentó que Jenny le había dicho que tenía una entrevista de trabajo con un chico muy majo a las 10 de la noche. A él le sorprendió que tuviera una entrevista de este estilo a esas horas y le dijo que tuviera cuidado. Parece, o esto es al menos lo que creen los investigadores, que le prometió un trabajo en su gimnasio. Se cree que las llevaba allí y que acababa con su vida posteriormente. Así que ya tenemos identificadas a las dos víctimas, una era Morín y la otra era Jenny. Ahora el reto era identificar a las cientos de mujeres de las que tenía fotografías en el ordenador personal Juan Carlos Aguilar. Estas víctimas aparecían desnudas y en estado de inconsciencia. Utilizaron el móvil de Juan Carlos para tratar de aligerar la tarea. La mayoría de las mismas estaban en su agenda. Los agentes se asustaron pensando que todas ellas podían haber corrido la misma suerte y estar ya fallecidas. La prioridad de los investigadores era saber si había más víctimas. En los vídeos aparecían 9 mujeres. Los investigadores nunca pudieron dar con 4 de ellas, un dato muy escalofriante, pues se desconoce, por tanto, si pudo asesinar a más mujeres. Y para entender cómo era Juan Carlos Aguilar, hay que tener en cuenta la relación que tenía este hombre con su hermano. Los que le conocen dicen que tenía una relación muy mala y que incluso cuando era niño le llegó a colgar por un pie por la ventana. Los que saben de la relación entre ambos aseguraban que era un hermano mayor maltratador, pero que Juan Carlos le veía como a un maestro. Su hermano fallece de forma dramática. Se queda encerrado en un ascensor y al intentar salir por el hueco el ascensor lo parte por la mitad. Un dramático accidente que de hecho llegó a revisar la Ertzaintza al enterarse de los crímenes de Juan Carlos, pues todo ocurrió en 1997 en el mismo edificio en el que su hermano acababa con sus víctimas. Lo que sí se sabe, porque el propio Juan Carlos lo ha contado, es que fue su hermano el que le guió en el mundo de Kung Fu y tratando de seguir ese camino de sabiduría empezó a viajar. Juan Carlos solía ir al templo Shaolin de Henan. Durante sus viajes visitaba a maestros legendarios. Aseguraba que en el templo había pasado los mejores días de su vida y que se convirtió a partir de entonces en el primer monje Shaolin occidental. Cuando Juan Carlos vuelve a España de ese viaje se rapa el pelo, usa traje naranja y se pasea por los platos de televisión. De él se decía, entre otras cosas, que era inmune al dolor, que le evitaba e incluso que curaba enfermedades mortales, como si fuera un gurú. Una de sus alumnas en el gimnasio, a la que toma declaración la Ertzaintza el 13 de junio, dice que en una ocasión le llegó a ofrecer acabar con su marido. Le dijo que lo mataría y se desharía del cadáver descuartizándolo en la bañera y lo metería en cloro para que desapareciera. Ella en ese momento se asustó muchísimo. Mientras tanto, siguen las investigaciones y las autoridades tienen claro que es el día 25 de mayo cuando Jenny, la primera de sus víctimas, desaparece. En unas imágenes de una cámara situada en plena calle encuentran imágenes en las que se la puede ver con un hombre como si estuvieran discutiendo. En un primer momento dudan de si es él, pero lo tienen claro cuando ven su vehículo. Después se les puede ver a los dos entrando al gimnasio. La policía cree que Juan Carlos inició un juego sexual con Jenny hasta que la dejó inconsciente. A las 3:57 de la mañana todavía estaba viva, pues había fotos entre esa hora y las 20:14 del día siguiente en sus dispositivos. Estaba atada, pero se la veía aún con vida. Un día después, el 26 de mayo de 2013, al despertar, Juan Carlos se comunica con Eva, una exnovia que tuvo durante 16 años. Le pide que por favor acuda al gimnasio. Le dice que le iba a hacer unas fotos con una venda. Una vez sentada en una silla, ella escucha el flash de las fotos. Él le pide entonces que estire la mano y ella toca un cadáver. Es en ese momento cuando Juan Carlos le hace una foto más.
Se cree que el cuerpo era el de Jenny Sofía. Ya no se conforma con hacerle solo fotos a los cadáveres, sino que es más, quiere una adepta, alguien que juegue con él. Esta vez su exnovia, Eva, aparece también en las imágenes a su merced. Eva dice que durante su estancia en el gimnasio escuchó gritos, aunque la policía cree que la mató la noche anterior. Sí consideran los investigadores que pudo desmembrar a Jenny cuando su exnovia aún no había salido del gimnasio. Sospechan que de hecho intentó quemar alguno de los restos los días posteriores en el mismo local. Los bomberos recibieron un aviso de fuerte olor y humo saliendo de ese establecimiento, por lo que hilaron cabos. Hasta allí se desplazaron los bomberos los días posteriores y no vieron rastro alguno de incendio, por lo que el caso quedó en nada. El día 2 sigue deshaciéndose de bolsas con trozos del cuerpo de Jenny. Después se cree que vuelve a salir de caza y es cuando se lleva al gimnasio a Maureen, Ada o Tuya. Lo peor de todo es que antes lo había intentado con otra mujer a la que no convenció de que se subiera a su coche. Tras ganarse la confianza de Maureen, va con ella hasta el gimnasio, como había hecho la vez anterior con Jenny. A las 15:16 ya estaban allí, pues mandó unas fotos y vídeos a una de sus amantes. Maureen aprovechó ese momento para intentar huir. Sale y es cuando una ciudadana lo ve y llama al 112. Allí se presenta la Ertzaintza. Tras ser detenido, Juan Carlos declara. Cuenta que salió a la calle, se montó en el coche y una joven se dirigió a él. Juan Carlos la esquivó y se metió al garaje, pero al salir ve que un hombre la estaba molestando. Ella le pidió que le dejara subir. Después fue cuando la llevó al gimnasio. Ya en el establecimiento cuenta que ella empieza a desvariar, que le pregunta si era millonario. Dice que empieza a golpearla con ira porque no podía aguantarla, le dolía la cabeza. Asegura que, a consecuencia de un tumor, no recuerda nada desde los 17 años, así que no cuenta demasiado a la Ertzaintza. Al ver que estaba muerta, decidió deshacerse de ella descuartizándola. Asegura que no recuerda más sobre este caso de Jenny y que lleva 4 meses sin dormir porque le vienen a la cabeza imágenes pasadas. El 17 de abril de 2014 comienza el juicio con jurado popular. Durante todo el proceso, Juan Carlos se mostró frío, no se inmutaba siquiera. El 28 de abril salió la sentencia. Fue condenado a 38 años de cárcel por asesinar tanto a Jenny como a Maureen. Juan Carlos actualmente está cumpliendo su condena en la cárcel de Mansilla de las Mulas, donde lleva una vida tranquila y solitaria. Apenas se relaciona con el resto de los reclusos. Inicialmente se sabe que estuvo en otra cárcel, pero tuvo que ser trasladado ya que intentaron acabar con su vida en prisión. ¿Hubo más víctimas o fueron solo 2? ¿Pudo convertirse este hombre en un asesino en serie si no lo hubieran detenido antes?